¿Por qué Argentina le debe más de 57 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué Ecuador, siendo una economía mucho más pequeña, también figura entre los países más endeudados con el Fondo Monetario Internacional en América Latina? ¿Es simplemente la mala administración? ¿Es culpa del populismo? ¿O estamos frente a un problema estructural mucho más profundo? El caso argentino, más que un gobierno, un ciclo. Argentina es actualmente el mayor deudor del mundo ante el Fondo Monetario Internacional, con compromisos estimados de aproximadamente 57.360 millones de dólares, cerca del 8,6% del peso interno bruto, según cifras citadas por Bloomberg Línea. Pero esto no empezó ayer. Argentina ha vivido crisis recurrentes de balanza de pagos, pérdida de reservas internacionales y fuga de capitales durante décadas. Ya lo vimos en la crisis de 2001 bajo el gobierno de Fernando de la Rúa. Lo volvimos a ver tras el endeudamiento externo durante la administración de Mauricio Macri y el problema continuo en los años posteriores. Argentina financia déficits estructurales, es decir, gasta más de lo que produce, y lo hace en moneda extranjera. Eso genera una inestabilidad permanente. Cuando los mercados pierden confianza, el financiamiento privado desaparece, y entonces aparece el Fondo Monetario Internacional como prestamista de última instancia. No es un accidente, es un patrón. El tipo de cambio. El problema silencioso. Otro elemento clave es el uso de tipo de cambio como ancla nominal. En distintos gobiernos, Argentina ha intentado mantener el tipo de cambio artificialmente bajo para contener la inflación. Eso genera apreciación cambiaria, incentiva importaciones y desalienta a exportaciones. Resultado, déficit en cuenta corriente. Cuando la confianza cae, los capitales salen violentamente y el Estado sin reservas suficientes necesita apoyo externo. Aquí surge una pregunta, y es que ¿es realmente sostenible mantener estabilidad política con inestabilidad económica permanente? Ecuador, una vulnerabilidad distinta pero similar. Ecuador debe cerca de 9.891 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, alrededor del 7,3% de su peso interno bruto. Pero Ecuador tiene una particularidad: está dolarizado desde el año 2000, no puede emitir moneda, no puede devaluar, no tiene política monetaria independiente. Cuando caen los precios del petróleo, su principal exportación, el ajuste es brutal. Durante el gobierno de Rafael Correa, el Estado se expandió fuertemente, aprovechando el boom de los commodities. Cuando ese boom terminó en el 2015, el modelo quedó sin financiamiento. Posteriormente, bajo Lenín Moreno, Ecuador retomó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en medio de crisis social y pandemia. Y hoy con Daniel Noboa continúa bajo programas de asistencia. La constante no es un presidente, es la dependencia estructural del financiamiento externo. ¿Es culpa del populismo? Populismo es simplista. Grecia también tuvo problemas gigantes con el Fondo Monetario Internacional durante la crisis del euro, y no hablamos del mismo contexto político. El verdadero problema parece ser este: déficits fiscales persistentes, endeudamiento en moneda extranjera, fragilidad externa y crisis de confianza recurrentes. Cuando combinas esos factores en economías emergentes, el resultado suele ser dependencia del financiamiento multilateral. En conclusión, fuerte, diríamos que entonces la pregunta real no es ¿por qué Argentina y Ecuador le deben tanto al Fondo Monetario?, sino que la pregunta sería ¿por qué esos modelos económicos producen crisis cíclicas que los obligan a regresar al mismo prestamista una y otra vez? Si un país necesita rescates recurrentes, el problema no es solo financiamiento, es institucional, político y estructural. Y mientras no cambien los incentivos que generan déficit crónico, dependencia de capital volátil y vulnerabilidad externa, el ciclo continuará.